¿Qué pasó con, con Mateo en este caso, que estuvo tan cerca también de Jesucristo? Vamos a empezar, en cierta manera, vamos a hacer un recuento de lo que habíamos visto desde que empezamos este curso. ¿Se ve la imagen ahí? Sí, sí se ve. ¿Ampliada o cerrada? Ah, ya, ok, ahí estamos. Ya, perfecto. Bueno, hagamos un recuento de lo que hemos visto. Bueno, estamos hablando sobre la historia de la iglesia, en qué razón fue evolucionando la iglesia, con sus pros, con sus contras, desde el momento que Cristo dejó este mundo y la palabra de él se divulgó por todo el mundo, en cierta manera, por todo el mundo. Aprendimos un poco el primer concilio que se dio, el concilio de Nicea, que nos enfocó netamente lo que es la doctrina y por qué creemos en lo que creemos, no como órdenes religiosas, sino en relación de lo que dice la palabra de Dios. De ahí nos enfocamos y avanzamos hasta la época de Tomás de Aquino, en donde presentó sus 5 vías, de las cuales nos faltan dos, que se concluyen en relación del estudio de los tres grandes teólogos que son Lutero, Calvino y Arminio, para poder concluir con lo que dicen las 2 vías más que nos faltan. Y estos personajes aparecieron a raíz del gran cisma de la Iglesia Católica por parte de Martín Lutero. Ya hemos estudiado lo que decía Lutero, lo que decía Calvino, y nos faltaría enfocarnos en lo que dice Arminio. Pero antes de entrar a Arminio, hagamos un recuento. Y como ustedes sabrán, los que no fueron al culto, vieron por video de pronto el culto, tanto, tanto el mensaje que se dio en el Valle como el mensaje que se dio en Quito, que enfocan el mismo el mismo contenido de la palabra de Dios, en el cual en cierta manera se basaron estos tres filósofos en relación de su observación y su estudio netamente de todo lo que dice la palabra de Dios. Si nos enfocamos en Mateo 14 a partir del 3, lo que vimos en las enseñanzas sobre la parábola del sembrador. Entonces, hablábamos que habían 4 tipos de terrenos, 4 tipos de tierras, ¿no? Y aquí podemos entender un poquito más cuál fue el enfoque de Juan Calvino y cuál fue el enfoque de Martín Lutero. Entonces, comenzamos a analizar la semilla que cayó en el camino, que en cierta manera, de acuerdo con lo que dice la palabra, el Evangelio, que decía Jesucristo, que es la semilla que cae en el camino, es el mensaje de Dios, que en cierta manera es como que va hacia los oídos sordos, hacia los oídos de las personas con corazón duro que no aceptan este mensaje. Entonces la palabra de Dios es como una semilla que cayó en el camino. Y vinieron los pájaros y se llevaron la semilla y se la comieron, pero no se sembró en la tierra. Entonces, muchos dicen que este personaje se condenó. Pero hagamos un análisis. Para Lutero es lo cotidiano de todos los hombres. ¿Sí? ¿Qué quiere decir lo cotidiano para todos los hombres? Quiere decir que el enfoque de Lutero hace ver en el basamento de lo que dice la palabra de Dios, inclusive lo que dice Pablo, en relación de que el mayor anhelo de Dios es que todos seamos salvos. Y en la realidad, pongámonos a analizar esto y llegaremos a la conclusión después de este análisis comparativo, de que Dios quiere que todos seamos salvos, que todos seamos salvos, que nadie se escape a esa bendición, ¿sí? Para Calvino, la predestinación
a la condena, por cuanto o sea, este mensaje, este punto es una predestinación a la condena, por cuanto la soberanía de Dios predestina en relación del conocimiento de Dios de los corazones de los hombres. ¿Qué quiere decir? Que en cierta manera, cuando nació cierto individuo, Dios ya conoce el corazón duro de ciertos hombres que están predestinados a la condena. Más los que no están predestinados a la condena y están predestinados a la salvación, en cierta manera, ni siquiera se aparecen en este tipo de terreno. Y después llegaremos a una conclusión en relación de lo que hablamos en la palabra de Dios. Amén. Hasta ahí estamos. ¿Una pregunta, algún reclamo? ¿No? Amén. Entonces, sigámonos enfocando en relación de lo que dice Juan Calvino, ¿no? Disculpa, Pablo, ¿estás compartiendo pantalla? Sí, Porque solo se ve la pantalla de tu computador y se ve unas pantallas chiquititas, chiquititas de no sé de qué es. ya. Vamos a compartir bien entonces, ¿sí? Ahí se ve la pantalla completa. Ahí está bien. Sí, ahí Ahí sí se se ve ve. completa. Eso dime, Freddy, por favor. Gracias. Entonces, hablamos sobre la semilla de las piedras. De ahí viene, pasamos de la semilla del camino y viene la semilla de las piedras. Dice, según la palabra de Dios, el sembrador se botó un poco de semilla entre las piedras y en cierta manera comenzaron a germinar. Tuvo raíces, pero como la tierra era seca y muy dura, las raíces no se afirmaron y por ende no producieron fruto y simplemente se murieron con eso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y según el análisis de, de, de la palabra de Dios, se enfoca que somos las personas en cierta manera superficiales, que no encontramos asidero en el compartir, en la profundidad de la palabra de Dios que nos llega a nosotros. Entonces, ya les comparto otra, otra diapositiva. Entonces, en relación de lo que dice esta parábola, esta parte, ¿no? Para Lutero, el hecho del terreno pedregoso, el terreno de las piedras, en cierta manera lo enfoca como el inicio, aunque superficial, del querer un cambio real en la relación del mensaje recibido de Dios. Y en cierta manera todos, partamos del punto que todos somos en el sentido un poco sensibles a la presencia de Dios. Tenemos esa tendencia a aceptar de que hay algo más que nuestro simple vivir, que nuestra simple monotonía. Y por lo general, como estábamos hablando, en la prédica, por lo general, a veces hay palabras que nos emocionan, que nos llenan de ese mensaje precioso que es la palabra de Dios, que nos enfocan en creer y en aceptar las circunstancias, pero a veces el mismo ruido del mundo, el mismo ruido de las circunstancias, nos conllevan a ser superficiales y a desviarnos del verdadero camino. Pero como dice Calvino, para Calvino es un intento de redención, pero la soberanía de Dios implica que es un corazón duro y superficial y en tal razón tampoco es acepto dentro de la predestinación, sino que simplemente hemos nacido predestinados a ser tierra fértil. O sea que en tal razón la tierra que cayó, la tierra que era camino, donde cayó la semilla, está predestinado a la condena, al igual que la tierra pedregosa que cayó ahí también la semilla, también está predestinado a la condena de acuerdo a Calvin. Entonces, en esa situación vamos teniendo
un poquito de vamos entendiendo un poquito más la diferencia entre el calvinismo y, y, y la posición de Lutero, ¿no? La posición de Lutero en relación del mensaje que quieren dar. Sí, está. Perdón, un ratito. Déjenme, déjenme peinar. Ya. Entonces, de ahí viene el tercer versículo que dice la semilla que cae entre espinos, y que de acuerdo al mensaje de Jesús que hacía énfasis de que esa semilla es cuando ya estamos consolidados dentro de la fe cristiana. Bueno, aquí no estamos hablando primeramente de religiones, sino de la fe cristiana. Estamos hablando dentro de lo que es la fe. Y la situación de los espinos nos conlleva ¿a qué? A que las dificultades, los problemas, las tribulaciones, todo tipo de problema que llega a nuestra vida nos comienza a apartar del camino, ¿sí? El hecho de apartarnos del camino, de no tomar la vida cristiana en serio, en el sentido que la vemos frívola o de pronto como un pasatiempo, o somos simplemente de pronto cristianos de domingo, de miércoles, que vamos a los cultos, vamos a la iglesia, solo a escuchar el mensaje, pero seguimos dándonos las vueltas ahí mismo, como hacíamos referencia en la palabra que dimos de que esta situación de los espinos es la situación que tenemos el 99.9% de todos los cristianos. Muchos cristianos dirán, sí, sí, yo soy tierra fértil porque Diosito ha hecho un milagro en mi vida, pero a la final no nos damos cuenta que nos hemos quedado trabados entre los espinos porque damos prioridad, uno, a nuestras tribulaciones, a nuestras circunstancias, y no aceptamos la situación que nos conlleve a la redención, que nos conlleve a la situación de comunión con Dios verdadero. A veces oramos con palabras, pero en nuestro corazón hay duda. A veces clamamos, pero en nuestro corazón siempre habrá duda. Entonces, obviamente, aquí hay una gran diferencia entre Martín Lutero y Jorgito, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Calvino. Sí, déjenme de nuevo arrancar con otra diapositiva. Bueno, mil perdones. Entonces, en esta situación, planteamos que existe la buena semilla, la semilla que cae en la buena tierra. Y ahí sí, hagamos un análisis y nos vamos a quedar en este punto, en relación de lo que pensaba Lutero y lo que pensaba Calvino, que hicieron un estudio sensible de lo que dice la palabra de Dios. Partamos de que hasta la época de Lutero, la Iglesia Católica había prohibido totalmente lo que es la lectura de la palabra de Dios, ¿sí? Y partamos que Lutero fue un monje, fue un sacerdote, él daba misa, inclusive él amó mucho a la Iglesia Católica y nunca fue la finalidad de él de que la Iglesia colapsara o que se quebrantara o se quebrara en varias posiciones, ¿no? Nunca fue ese el origen, sino el de hacer un reclamo en relación de aberraciones que había dentro de la cúpula de la iglesia, especialmente del papado de Rodrigo Borgia, el papa actual que estaba en esa época, de tantas cosas que se dieron, tanta iniquidad, tanta corrupción, y específicamente en relación del pago de las indulgencias, en donde se compraba la salvación a través de la donación de tierras, de grandes sumas de dinero, grandes sumas de riqueza, que a la postre la Iglesia Católica comenzó a acumular y se volvió un gran imperio que hasta la fecha sabemos no es, es incalculable la riqueza que tiene la Iglesia Católica, que inclusivemente en la época del Papa Jorge Bergoglio se dieron escándalos en relación de su contador personal que había estado desviando
miles de dólares del arca de la iglesia a sus cuentas personales, que fue un escándalo terrible. Entonces, obviamente, podemos darnos cuenta que el poder siempre lleva a la corrupción. Y a partir del concilio de Nicea, que comenzaron los primeros papas a, a formalizar en cierta manera, la cúpula, el poder eclesial, que nunca se apartó del poder político. Más bien, siempre hasta la fecha, la Iglesia Católica comanda muchos estados, mucha política humana dentro de nuestra realidad hasta la fecha. ¿Sí? Todo el mundo le pide concilio al Papa, todo el mundo le pide todo al Papa porque tiene ese gran poder político, poder eclesial y poder civil, como se podría decir en cierta manera. Entonces, Martín Lutero, como ustedes saben, planteó las 95 tesis en las razones que censuraba el actuar del Papa, no la doctrina, sino el actuar del Papa. Obviamente que a partir del siglo XIII, siglo XIV, que se sucedió este cisma, la Iglesia Católica en relación del comportamiento humano, y no solo la Iglesia Católica, después vamos a hablar de la Iglesia Evangélica, que muchos manipularon la palabra de Dios en razón de sus propios beneficios, de sus propias situaciones egoístas y egocentristas, como se dice en la actualidad. No podemos ver en la iglesia evangélica tantas situaciones como las doctrinas de la prosperidad y tantas cosas que conllevan a través del engaño y la manipulación de la palabra a buscar réditos en relación de poder y economía. Como ustedes bien saben, mis queridos hermanos, no es cuestión de cuestionar a los colegas y tampoco cuestionar a la iglesia madre, a la iglesia católica. Obviamente estamos guiados por seres humanos que somos llenos de errores y en tal situación siempre vamos a claudicar en el error, a claudicar en la situación de equivocaciones equívocas. Entonces, obviamente, como dice la palabra de Dios, primeramente partiendo que Jesucristo nunca vino a fundar iglesias, nunca vino a fundar doctrinas, simplemente a dar su palabra de testimonio en la verdad, que es lo que queremos predicar todos los que estamos estudiando la palabra de Dios, saber qué somos, a dónde vamos y por qué estamos aquí. Y cuando enfocamos esta parábola del sembrador, entonces, hay una gran diferencia en el criterio de Lutero y de Calvino, que son los fundamentos de la doctrina evangélica o protestante, ¿ya? Lutero planteaba una sola fe, un solo Dios, una sola palabra, en relación de lo que Cristo se manifestó dentro de la palabra. Ahora, partamos del punto de que la palabra de Dios, ya cuando estudiemos la historia de la Biblia, fue muy manipulada en el sentido de que muchas cosas se dejaron tapadas y muchas cosas se sacaron a luz. Inclusive en los concilios consiguientes se cuestionaba mucho las cartas de Santiago, se cuestionó mucho la carta de Judas, se cuestionó mucho el Apocalipsis, inclusive. Entonces, se cuestionaba todas las cosas que en cierta manera cuestionaban y cuando estudiemos los libros apócrifos y entendamos algunos escritos, por ejemplo, el Evangelio de Santo Tomás, que hace alusión a todo lo que dijo Cristo. Y cuando nosotros leemos eso, como que la palabra esta no le gusta a Freddy, pero lo voy a decir, nos desasnamos de una circunstancia que a veces está tapada para todos nosotros. Y en tal razón, en esa búsqueda, Calvino también optó por su ideal en lo que es la soberanía de Dios y la predestinación. Pero hacía una excepción y se iba por una situación sectaria, en el sentido de que Dios ya escoge de antemano y predestina de antemano a todos los que son salvos y todos los que son réprobos. Pero esto nos pondría en una situación, y así el análisis del filósofo que vamos a estudiar luego de esto, de que le pondríamos en un plano de injusticia la actitud de Dios al momento de escoger a unos y no escoger a otros. En cambio, Lutero sí se planteaba de que la palabra era para todos. Por eso, inclusive, una de sus tesis planteaba de que la palabra de Dios debería ser
entregada a todos, para que todos lean. Inclusive dentro de la cúpula de la Iglesia Católica, solo la gente de la cúpula tenía acceso a leer la palabra de Dios o la Biblia, que en ese tiempo la utilizaban la famosa Septuaginta, que vamos a entender qué es la Septuaginta. Pero para el resto estaba negado. Inclusive para los curas que eran de bajo pelo, era negado el leer la palabra de Dios. En este tiempo como que se están aperturando un poco a lo que es la lectura de la palabra, pero hay cosas que de pronto dejan sin piso, pero no solo a ellos, también a los nuestros, a los evangélicos, ¿sí? En la situación de un punto contradictorio en el sentido de entender esto. Perdón, vamos a pasar a otra, a otra diapositiva. ¿Ya? Entonces, para hacer un resumen general de lo que estamos estudiando. Lutero plantea el deseo de la salvación universal y es algo que nosotros predicamos, la salvación universal. Si nos planteamos dentro del pensamiento calvinista, no tendría razón de ser el salir y cumplir los edictos, los mandamientos que nos manda Jesucristo, como lo que dice Mateo 28, 19, 20, que dice ir y hacer discípulos, o lo que dice Marcos en el sentido de ir y predicar la palabra al norte, al sur, al este y al oeste, y bautizar a los nuevos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tendría razón de ser, ya que, de acuerdo a lo que plantea Calvino plantea en razón de la soberanía de Dios, la elección por parte de él, quién o sea, Dios plantea en su parte individual quién es salvo y quién no lo es. ¿Ya? Por tanto, los predestinados jamás perderán su salvación, y es obvio. O sea, si es que Dios escoge, y obviamente no desdibujamos la soberanía de Dios. Dios es soberano, sí, pero en relación de su situación de prédica, situación de su mensaje, entendemos que la palabra de Dios es para todos y Él es Dios de oportunidades. Y cuando nos regresamos a mirar al versículo de la mujer sirio-fenicia, donde le dio la oportunidad Jesucristo a esta mujer de que Él le sane a su hija que estaba endemoniada, pese a que sus discípulos decían, Maestro, esta mujer es sirio-fenicia, es una gentil, no es judía. Y decían que la palabra de Dios, o sea, la salvación es única para los judíos o para los israelitas, como se dice vulgarmente. Pero él le probó su corazón y le dijo, no es bueno que dé el alimento de los hijos a los perros, o sea, le trató de esa manera, pero no por insulto, sino en relación de verificar en su corazón su nobleza y su baja altivez. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Inclusive los perrillos comen de las migajas que sueltan de la mesa a los hijos. Entonces se maravilló Cristo y dijo, en realidad, tu hija está sana, por lo que tú has demostrado esa fe tan grande y esa nobleza y esa humildad. Por eso dice la palabra de Dios, quien va contrito y humillado ante los pies de Cristo, Él es justo y fiel para perdonar todos nuestros pecados a través del arrepentimiento en la situación. ¿Y cuál es el arrepentimiento? Primeramente, aceptar nuestra situación, dejar nuestra altivez y proyectarnos en relación de lo que dice su bendita palabra. Entonces, Calvin, en este sentido, y plantea él directamente esta situación, eh, es que Dios es soberano y Él sabrá quién salva, y Él sabrá quién condena, pero lo pondríamos en un plano injusto. Y cuando hacíamos el análisis de Judas Iscariote, que mucha gente dice que fue un instrumento de Dios, sí, hasta cierto punto, pero no en la situación de su condena. Cristo le dio la oportunidad de ser salvo, pero lamentablemente su remordimiento, más no su arrepentimiento, le conllevó a quitarse la vida. Entonces, obviamente, Jesús tenía otros planes y ese punto pongámosle mucho, mucho ojo en el sentido de cómo vamos a concluir este paso. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, reclamo? Por favor, me gustaría que participen todos.
¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí una pregunta? Está claro, Pastor Pablito, todo está claro. Amén. Entonces, partamos de ese punto. Y a veces lo que predicaron nuestros colegas, mis colegas, los colegas o los pastores en la tradición en relación de esta parábola, que mucho enfocó tanto a Lutero como a Calvino, de que de cuatro tipos de tierras, o sea, cuatro individuos, solo tres, digamos, solo uno era salvo. Los tres restantes eran réprobos o condenados. Amén. Entonces, en esa discusión entre Lutero y Calvino, apareció otro personaje. ¿Quién fue este? Fue Arminio. Arminio, quien fue un teólogo holandés, nacido en el año 1560 y que vivió hasta el año 1609. Calvino reaccionó contra digamos, Arminio reaccionó contra el calvinismo regido en esa época. Partamos de que Lutero como que comenzó a perder fuerza en el sentido de sus palabras y Calvino retomó todo ese sentido. Ahora, hagamos un análisis en ese tiempo. ¿Quiénes, quiénes se enfocaron en Calvino? Estamos hablando de los reyes, de los grandes potentados, de los feudales se enfocaron en Calvino. ¿Por qué? Porque ellos querían, en cierta manera, predestinar y seguir manejando de la manera como manejaba la Iglesia Católica, en la cuestión de poder, en la cuestión de economía, ¿sí? Entonces, sectorizando el asunto. Entonces, ¿qué planteaban estos seguidores de Calvino? No lo dijo Calvino directamente, pero en relación de la soberanía de Dios, si tú eres salvo y no eres réprobo, el que es predestinado por Dios, en cierta manera, no sufre de enfermedades, no sufre de escasez, no sufre de ninguna situación negativa en este mundo. Y podemos analizar que de este punto comenzó a ramificarse lo que es la predicación sobre lo que es la prosperidad. Sí es verdad que Dios, Cristo Jesús, cuando nos encaminamos en el camino, nos bendice, nos llena de situaciones de, de falta de tantas situaciones. O sea, me explico de otra manera. Jesús sabe nuestras necesidades, Jesús sabe nuestras penas, Dios sabe nuestras penas y por misericordia nos llena de esa situación. Y a veces cuando le pedimos con corazón y todo eso, Él cumple. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 7:7, pedid y os daré, buscad Dios y hallaréis, golpead y se te abrirá, como se dice vulgarmente el dicho. Entonces, obviamente Dios nos da la oportunidad, pero Él ve nuestro corazón en ese sentido, ¿sí? En ese sentido ve nuestro corazón. Entonces fue manipulada esta tendencia calvinista en ese sentido. Él enseñó que la gracia de Dios es resistible. ¿Qué quiere decir? O sea que Dios tiene limitada su gracia para como decir, las personas que le caen bien. En cierta manera, eso sería, y le transformaría en un Dios totalmente injusto, pero esta es una manera de distorsionar de pronto la mirada de Calvino y ya vamos a analizar por qué. Amén. Entonces, Darminio defendió el libre albedrío, asistido por la gracia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos el libre albedrío hasta el momento que nosotros decidamos en el sentido de la convicción o de pronto en el sentido. Hagamos un análisis de cómo llegamos a los caminos de Cristo, cómo llegamos a la situación de la redención. Llegamos después de habernos caído, de habernos tropezado, de habernos rodado por el mundo en el sentido del padecimiento, de las circunstancias, de la tribulación, que nos llegaron a decir, ya no avanzo más, te entrego todo. Y como que comienza a darse las cosas de mejor manera y Dios es tan misericordioso y es tan bueno que comienza
a redimir nuestro corazón en ese sentido. ¿Sí? Arminio no negó jamás la soberanía de Dios, pero sí afirmó que el ser humano puede responder o resistir. Y ese es el libre albedrío. Eso es lo que nos da. Entonces Arminio comprendió esta situación. Comprendió en relación de que Dios no es, Dios es un caballero y que en cierta manera golpea la puerta para decirte, ¿sabes qué? He venido acá y quiero decirte que te amo y quiero que seas mi hijo amado, como dice la palabra de Dios en Romanos 8, ¿sí? Quiero que seas amado para transformarte y adoptarte y que tú estés en la mesa de Dios, en la mesa de Dios, o sea, una promesa tan hermosa que nos dan. Pero en cambio el enfoque de la soberanía, como lo enfocan los seguidores de Calvino, en el sentido de que Dios escoge a los que van a ser predestinados. Y no son las cosas así, todos tenemos oportunidades. Y sabemos que Dios es un Dios de oportunidades. Él nos da las oportunidades necesarias para trascender en relación de nuestra redención, de nuestra conciencia. Entonces, Arminio también utilizó esta parábola del sembrador, en donde la semilla es la palabra, los terrenos representan al corazón humano, como decimos el enfoque. Entonces, desde una lectura arminiana, Dios quiere que todos sean salvos, sí, amén. La gracia actúa primero, sí, la gracia actúa siempre primero y no escoge a las personas, sino que nosotros o lo tomamos o no lo tomamos. Pero el hombre puede aceptar o rechazar la semilla por nuestro propio libre albedrío, más no porque hemos sido predestinados. ¿Ya? Pero hay una situación que no hacemos un análisis. Y lo que hablábamos en el culto, de que la tierra fértil no viene por añadidura, no viene porque por ósmosis. Partamos de ese punto. Para que la tierra sea fértil, ¿qué hace el agricultor? Ararla, prepararla, constituirla, una tierra, pero abonarla, para que la semilla dé al 100 por 1, ¿sí? Pero si no hay abono, no hay preparación, ¿ustedes creen que esa tierra va a producir fruto? No, pues no va a producir fruto. Entonces, en esa situación tenemos que entender que nosotros pasamos de este proceso de ser el camino, cuando la palabra de Dios no nos llegaba, pero ni con llegadora, como se dice vulgarmente. Freddy puede dar testimonio de esa situación, ¿no? En ese sentido. Después fuimos piedras porque acogimos la palabra, nos emocionamos un ratito, pero igual, el mundo, las situaciones, la diversión, las cosas efímeras nos desviaron del camino, pero Dios dice, vuelve a empezar, regresa a mi camino. Y cuando regresamos nos quedamos estancados en las espinas, donde estamos parados ahora. No puedo decir que seamos tierra fértil. Oh, les pregunto, ¿acaso aquí hay alguna tierra fértil que alce la mano? ¿Hay alguna tierra fértil aquí? O sea, haciendo sensatamente con su corazón, decir, sí, yo soy tierra fértil, yo soy lo que Dios quiere. Estamos en proceso. Estamos en proceso de llegar a la tierra fértil. Ese es nuestro objetivo, sí. El objetivo nuestro es llegar a la tierra fértil. Lutero decía eso. La tierra fértil es nuestro objetivo. Calvino decía en la soberanía de Dios, la tierra fértil eres tú porque ya has sido escogido. Y no importa los factores que anteceden. Por eso Calvino planteaba que la salvación no se pierde, ¿sí? Pero Lutero era más objetivo y decía, no, si se pierde. Y cuando vino Arminio, le dio la razón a Lutero. La gracia toca el corazón, pero no lo violenta. Lutero enfatizó la fe y Calvino la soberanía. Arminio enfatizó la responsabilidad humana bajo la gracia. Dependemos de nosotros en relación de la convicción de llegar al camino, sí o no. Entonces Arminio planteó de que la salvación sí se puede perder. Sí se puede perder. Entonces ahí están los tres preceptos grandes. Los tres preceptos grandes que en cierta manera nos pueden llevar a la salvación o al papayo. Y por esa razón, cuando nos planteamos en una doctrina luterana
de la cual yo me hago partícipe, bueno, al sentido de decir que un pentecostal es luterano y arminiano, más que calvinista, hace el sentido de que la salvación se puede perder, ¿sí? Por eso debemos estar, y por eso dijo Cristo Jesús, vivir el día a la vez, un día a la vez. No te proyectes, como decía mi querido eh, amigo irreverente, mi amigo del alma, mi hermano Luchito, ¿sí? Que Dios, te quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. Es verdad, es algo tan sabio que solo una mente sabia como la de Luisito puede haber llegado a entender esa situación. Sí, es obvio. Nosotros estamos planificando, haciendo castillos de arena en zona acuosa, como se dice, en marea baja. Viene la marea alta y se va llevando el castillo de arena. ¿Sí? O sea, la planificación del hombre a veces no tiene sentido ni razón, sino la voluntad perfecta. Esa es la soberanía de Dios, la voluntad que Dios mira en este punto. Ahora, para concluir, la gran conclusión, como dice aquí, para concluir en ese sentido, para concluir. Les hago la gran pregunta del millón y quiero que participen todos, por favor, y cuando digo todos, participen, no hay problema. Si nos equivocamos, no importa, nadie nace sabiendo, ni yo, ni nadie, sino que nosotros mismos nos vamos a ayudar a salir avante con esto. Y les hago la gran pregunta, y me gustaría que me contesten todos. ¿Cuál de estos tres teólogos tuvo la razón? ¿Quién me responde? Amén. A ver, Yo creo, pastor, que todos tienen algo de razón. ¿no? Solo algo. eh, Algo. Mira, De lo que nos ha enseñado, yo también me apegaría un poco más a Arminio. ¿eh? ¿Quién más? Andresito. Aquí acabo de llegar. Ah, bueno. ¿Alguien más que quiera participar? Y les pregunto nuevamente, ¿cuál de estos tres filósofos o teólogos tiene la razón absoluta? Participen. Pastor, Anita Belén les saluda, buenas noches. Anita, ¿cómo está? ¿Cómo está? A ver, pastor, de lo que yo he escuchado, yo creo que no hay verdad absoluta en realidad. ¿Ya? Eh, Lutero enfatiza la fe, Calvino la soberanía, Germano enfatiza la responsabilidad humana y yo creo que Amén, perfecto. O sea, todos, Anita le dio en el clavo. Ahorita, Lutero es la fe, ¿sí? Calvino, Calvino es la soberanía, ¿no es cierto? Y Arminio, ¿qué era es, Arminio? eh, la humanidad, la responsabilidad de los humanos por la gracia. Cuando leemos de este asunto, ¿qué podríamos opinar? A ver, Sandrita creo que quiere participar. Yo creo, bueno, Julia les saluda. Julita, a ver. Verá, yo considero que cada uno hizo su aporte, porque todas estas cosas que ellos hablan habla de la soberanía de Dios y de cómo llegar. Por la fe nosotros nos acercamos al Señor. La soberanía la tiene Dios y en la última que dice de Armenio, Ujú. enfatiza la responsabilidad humana bajo la gracia. O sea, somos salvos por la gracia de Dios, no por los méritos nuestros. Amén, Entonces yo amén, pienso que cada uno hizo su aporte. amén. Ya. ¿Y qué dice la Iglesia Católica?
Eh, Perdón, no podía activar mi micrófono. Ya, Sandrita, a ver. Bueno, pienso yo que lo que la compañera menciona, eh, pues está bien, estoy de acuerdo, ¿no? Cada uno ha dado un aporte, pero creo que todo va en función de la fe de cada uno. Y Dios nos ama tanto que nos ha dado la libertad de elegir. Entonces, eh, estos encuentros, eh, y algo que me gustó mucho que escuché al inicio, esto no es una reunión de religiones o, o sino de una libertad de elección, de querer conocer a Dios, de querer conocer a Jesús desde varias perspectivas. Entonces, yo pienso que esta libertad que Él nos da, de elegir o de buscar llegar a Él, es, eh, es hermosa, ¿no? Porque la fe es la que nos mantiene siempre presentes y sobre todo vivos en la esperanza de la venida de Él, ¿no? Y de sobre todo el encuentro con nosotros mismos. Yo pienso que nosotros somos los únicos que podemos elegir y que podemos caer y nuevamente levantarnos siempre con la bendición de Dios, ¿no? Y ese acompañamiento que Él nos da. De eso podría yo mencionar. Amén, amén. Pero nadie me ha dicho qué dice la Iglesia Católica. ¿Quién me responde? O sea, la Iglesia Católica, yo soy católica, pero Amén. yo pienso que hay muchas cosas que yo discrepo, ¿no? Porque siempre hay el castigo. Si tú no cumples con los 10 mandamientos, Dios te castiga. Si tú no vas a misa y te confiesas con alguien, Dios te castiga. Y hay muchas partes en la Biblia que menciona y dice que nosotros somos una iglesia, que nuestro cuerpo es una iglesia, que nosotros somos un templo y que Él está con nosotros. Entonces, a veces nosotros eh, tenemos esta creencia de que tengo que ir a buscarle al Padrecito para confesar lo que yo he hecho. Y hay muchas personas que van a misa y están que se golpean el pecho pidiendo perdón de todo lo que han hecho en esa semana y el lunes nuevamente vuelven a recargarse, ¿no? Y luego llega el domingo y otra vez a pegarse el pecho, a hablar con el Padre y a pedir una absolución de sus pecados. Entonces, yo pienso que el, no sé, el estar en paz con uno mismo, eh, y sobre todo reconociendo que hay un ser supremo, que Él está con nosotros. Entonces, pienso que ahí también forma parte esto de la creencia en Dios. Y la religión católica nos tiene como muy sumisos a eso, ¿no? Que Dios es un ser castigador, o sea, que por las cosas que nosotros hacemos siempre vamos a tener una consecuencia. Claro que es así, pero hay toda la libertad del elegir, pues. Veo yo desde ese punto de vista. Amén. ¿Alguien más? Bueno, partamos de este punto. Aquí tenemos tres de cuatro conclusiones. La primera, Lutero enfoca la fe. Perfecto. Calvino enfoca la soberanía de Dios. Arminio enfoca la humanidad y su responsabilidad en relación de la gracia. ¿Sí? Y falta aquí esto. En relación de la gracia. ¿Ya? Ya. Pero si partimos de la Iglesia Católica, como nos enfoca nuestra amiga Sandrita, estamos hablando que el precepto de la Iglesia Católica es las obras no redimen. O sea, si me porto buenito, estoy redimido. Si me porto malito, soy condenado. ¿No es cierto? ¿Y qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Quién me dice? ¿Qué nos dice Jesús?
Todos somos salvos. No, no le ha dicho eso. ¿Qué dice Jesús? ¿Mm? Jesús dice que si nosotros estamos arrepentidos de corazón de lo que hemos hecho, vamos a, vamos a ser aceptados en su reino. Ya. Pero, ¿cuál es el fundamento de arrepentirnos? Reconocer que somos pecadores. Pero, ¿cuál es el fundamento de reconocer que somos pecadores? De que creemos en Dios. Pero, ¿cuál es el precepto de que creemos en Dios? Que si La fe. confesamos con nuestra boca y creemos con el corazón que Jesucristo. Pero, ¿qué motiva eso? El mandamiento que nos dice, amaos los unos a los otros como a nosotros mismos. Cuando Cristo dijo, un mandamiento os doy, un mandamiento que dice, amaos los unos a los otros como yo los he amado. ¿Qué quiere decir esto? Pasando la trayectoria teológica y lo que sea, él está hablando de que el que ama no es capaz de hacer daño a su hermano. El que ama no roba, el que ama no traiciona, el que ama no mata. ¿Entonces qué estamos hablando? Cuando es una sola fe, la soberanía, obviamente que en relación de este pensamiento nosotros nos proyectamos al arrepentimiento de qué, de haber ofendido a nuestro prójimo, ¿o no es así? De que los pecados se producen en ofensa a nuestro prójimo, ¿o no es así? Les pregunto. A ver, Anita, ¿qué quiere decir algo? ¿No? Ya. Entonces, para llegar a este punto, para llegar a este punto, y analizamos lo que nos dicen, Lutero nos dice la fe en Cristo, porque dice Cristo Jesús, dice, sin fe no podemos agradarle a Dios, porque no estamos creyendo en Él. ¿Qué quiere Dios? Que creamos en Él. Y nos da el libre albedrío para decidir creer o no creer. ¿Ya? Calvino dice la soberanía, y en relación a la soberanía es la voluntad de Dios, y Dios es soberano, que Él puede hacer lo que Él quiere. ¿Ya? ¿Sí? Y Arminio dice la humanidad y su responsabilidad en relación de la gracia, o sea que nosotros tenemos mucho que ver en este asunto. ¿Sí? Y la Iglesia Católica nos dice, las obras nos redimen, sí, en relación de todo esto. Y cuando complementamos todo esto y nos damos cuenta de una gran realidad que todos, en relación del mensaje de Jesucristo, todos tienen la razón, ¿o no? ¿No es cierto? Todos tienen la razón en ese sentido. Analizando lo que dice Lutero, Calvino, Arminio y la Iglesia Católica, todos tienen la razón. ¿Sí? Pero después me dice, pero pastor, Calvino dice que habrán réprodos y habrán salvos, y los pobres réprodos condenados para toda la vida, y nos ponemos a analizar en la vida de que hay gente tan mala, tan mala, tan mala, que a veces por más que se le diga cualquier cosa, por más que se le revele la palabra de Dios y todo lo demás, no cambia. Y comenzamos a decir, sí, en realidad Calvino tuvo la razón, Dios mío, ¿qué será? Y de pronto se va y se cumple lo que dice la palabra de Dios. Todos somos llamados, pero pocos los elegidos. ¿Ya? Y Arminio viene acá, dice la humanidad tiene la gran responsabilidad en relación de la gracia. Sí, pero ¿quién nos revela eso? ¿Quién nos revela eso? Y vamos a la parábola del sembrador y analizamos, ¿quién preparó la tierra? ¿Quién? Y muchas veces es que Diosito preparó la tierra. Sí, sí preparó, pero tenemos que pasar un proceso. Y cuando hablamos de proceso, vemos que la soberanía de Dios se enfoca en relación de todos, de todos. ¿Sí? ¿Algún reclamo, alguna censura está ahí? Está todo claro, pastor. A ver, Yaquita, ¿le escucho?
Bueno, con respecto a lo que usted dice, pastor, definitivamente los tres teólogos tienen la razón, cada uno de acuerdo a la revelación que ha sido dada por Dios mismo, porque todas, si nos damos cuenta, todas las tenemos que poner en práctica, pero la principal definitivamente es lo que Jesús dice, el amaos los unos a los otros, porque de verdad, si uno empieza amándose a uno mismo, uno no hace daño al resto, y de ahí parte todo. Definitivamente es así, pastor. Amén. O sea, en cierta relación, hasta la iglesia madre tiene la razón en su sentir, Ujú. ¿sí? Pero que muchos dicen y a veces nos cerramos, muchos colegas lo que dicen, no, pues es que las obras vienen por añadidura, por la fe, por la gracia, vienen por... No, las cosas no vienen por añadidura. La acción es el sentir en el corazón, la convicción. Si tú amas, harás obras buenas. Y por ende estás redimiendo tu conciencia, tu situación, ¿sí? Y estoy tomando la responsabilidad en relación de la gracia. Y si un día yo no amé a mi prójimo y en ese día estaba pasando por la autopista al valle, me pasa un tráiler por encima, no tuve chance de decir nada, ¿a dónde miré? ¿A dónde miré? Y mucha gente es efímera. Estaba conversando con mi esposa esta mañana en relación de unos videos que estaban dando sobre la muerte. Y hacían alusión, había un tipo, decía, yo tengo una vida normal, yo soy empresario y todo esto, me divorcié de mi esposa porque me conseguí otra esposa más chévere, más guapa, más joven, más nice, 60, 90, 70, así el dicho, no, 90, 60, 90, algo así, ¿ya? Y de pronto me hicieron una operación a corazón abierto y quedé muerto. Y de pronto entré al túnel y vi esa luz hermosa y sentí tanta paz, tanta hermosura y todo lo demás. Qué lindo, qué bello. Diosito es tan lindo. Y Dios me dijo, todavía no es tiempo. Regrésate a tu cuerpo y se regresó. Pues yo tengo fe. ¿Y cómo te estás portando? Sigo igual. Ya dejé a esta mujer que me conseguí una más joven, más chévere. ¿Sí? Ahora, haciendo el análisis efímero que mucha gente dice, a la final se muere uno y de ley, como dice el dicho, yo no mato, yo no robo, yo no echo mal a nadie, por ende Diosito me ha de llevar al paraíso. Y cuando conversábamos con mi esposa en este sentido, yo y le decía a mi esposa, se le revelaba, pero cuando no morimos, o sea, solo vimos del paraíso y todo demás, estábamos atados con el hilo de la vida. No sabemos qué pasa cuando se corte ese hilo. Y ahí sí a dónde vamos. Porque estaríamos hablando que es un mentiroso en el sentido de las obras, porque ¿cómo fuimos? Seremos juzgados. Porque la dureza de nuestro corazón no nos permite trascender en el sentido de la fe. ¿Cuál es la fe? El tener nuestro corazón en el sentido preparado en relación de la empatía hacia mi prójimo y la empatía hacia inclusive la creación de Dios. Si yo no soy empático en ese sentido, estamos mal. Es como me acuerdo una hermanita en la iglesia, me acuerdo, después que dimos justamente las 7 palabras por Semana Santa. Y se me acerca y me dice, qué linda su palabra, pastor, qué bella. Sinceramente nos ha dejado, pero exhaustos, exhaustos en el amor de Cristo. Y cuénteme, ¿y usted aplica el amor de Cristo? Claro, yo le amo con toda mi alma, Diosito, le amo con todo. Y yo sabía muchos antecedentes del Señor. ¿Y cómo va su relación con su yerno? Ese verdugo que el diablo se le lleve porque es un infeliz, un así, asado, cocinado. ¿En dónde quedó su amor? ¿En dónde quedó su amor? ¿En dónde? Entonces, no seamos hipócritas en ese sentido. Y lamentablemente todos los evangélicos nos dicen hipócritas porque no somos testimonio. Entonces, ahí está la fe, ser testimonio. Ser testimonio, no ser religioso en el sentido, ay, yo beato.
no ser religioso, sino ser coherente en la vida. Entonces estamos aplicando la fe. La soberanía de Dios, y ahí está la fe, la soberanía de Dios, de que Dios nos está llevando por buen camino. Y cuando decimos, cuando me veo en el monte de Sión, con el grupo de familia de fe, con el grupo del ministerio evangélico apostólico, en una obra que Dios está aprobando, ¿qué estoy diciendo? La fe, la soberanía en hacer lo correcto, en hacer lo correcto. Sería responsabilidad, como dijo Arminio, de cada uno de nosotros. Si yo me afano por acá, me afano por acá, es que ñañito no puedo no congregarme porque tengo que llevar el pan a mi casa. No puedo congregarme por este otro asunto, es que tengo problemas, es que tengo que estar acá, mil y un situaciones de justificativos. Yo no soy quien para decir, bueno, o sea, es cuestión de cada uno, ahí está la decisión de cada uno. Y en relación de esto, Dios va a ver nuestras obras, en el sentido de la fe, que es lo que predica la Iglesia Católica, las obras, pero no las obras físicas, las obras de corazón, las obras de corazón. Porque ¿qué saco yendo donde los viejitos y darles todo mi tiempo? Pero por detrás estoy hablando de mi suegra, por detrás estoy hablando de mi vecina y por detrás no quiero hacer nada por mi prójimo. ¿Para qué me sirve? Como decía la palabra de Dios, que todo se va concatenando de lo que hemos estado recibiendo en 1 de Corintios 3 del amor. Puedo ser el rey del mundo, puedo dominar las lenguas, puedo tener la fe más grande que puede ser a una montaña. Lánzate de aquí al mar y se lanza. Pero si no tengo amor, no soy nada. Entonces nos empatamos en el sentido de lo que dice Jesús, amaos los unos a los otros como yo los he amado. Ahí está la decisión. Entonces los tres teólogos más la Iglesia Católica se fundamentaban, sino que lamentablemente la altivez del hombre nos divide en caminos. Y vamos a entender en las próximas clases, cuando veamos las vías, cómo se fue bifurcando toda la integridad del eclesial de la fe, dividiéndose en órdenes, en doctrinas, en creencias que no se fundamentaban en la de Dios. Me salieron los pentecostales que nosotros creemos en la actual del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿en dónde queda todo esto que estaba acá? Que llegan los bautistas y los metodistas y los presbiterianos y dicen, no, es que nosotros seguimos a Calvino porque Dios es soberano. Y la salvación no se pierde y hemos sido predestinados para estar aquí, en esta iglesia tan linda. ¿Sí? Y cuando los católicos dicen, es que hay que hacer obras, si te portas mal, Diosito te va a castigar, y si te portas bien, Dios te va a premiar. No son las cosas así, no unificamos la idea que Jesús nos dijo, sed empáticos, amaos los unos a los otros, como yo los he amado. ¿Y por qué estudiamos esto? Para saber en dónde estamos asentados, en dónde, en qué piso estamos asentados. ¿Estamos pisando minas o estamos pisando roca firme para poder construir nuestra estructura de conciencia para la redención? ¿Algún reclamo, alguna censura? Quiero que participen. Pastora, yo quiero también participar. Mire que, la verdad que usted habló que si usted ha estado viajando o uno se ha estado viajando, de pronto tuvo un accidente. Por eso es que nosotros debemos tener orar, como Daniel dice que oraba 3 veces al día. Yo oraba y debemos estar a cuentas con Dios. Si yo estoy a cuentas hoy en la noche, oro, mañana puedo amanecer muerta, se podría decir. Pero todo si uno se muere y Dios en su infinita misericordia le vuelve a la vida, es para que venga a dar testimonio. Por eso dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, nos dice el Señor.
Por eso nosotros debemos vivir a conciencia de lo que vivimos. En verdad que criticamos, como usted dijo hace un momento, criticamos, tenemos envidia, tenemos rencor, nos resentimos por cada cosa, pero para eso debemos arrepentirnos. De verdad, yo, por ejemplo, mi oración digo, Señor, si yo te confieso todo lo que he hecho esta semana o hice hoy día, Señor, y vuelvo a hacer otra vez, Señor, ayúdame, Dios mío. Esas son mis debilidades, Señor, yo te pido que tú seas quitándome para yo ya no volver a repetirlo una y otra vez. Ayúdame, Señor. Eso es de arrepentirse, ¿no? De lo que he hecho y no dejarnos de acumularnos, porque con Dios no podemos tener vergüenza. Es decir, como en la Iglesia Católica se pecaba algo grave, se ha estado en fornicación siendo soltera, o en adulterio ya siendo casados, y la vergüenza de que me habla el Padre, no voy a confesar, me quedo callada y digo solo estos pecaditos nomás que ya el Padre me ha de perdonar. No, con Dios debemos ser sinceros, confesarle todo lo que hemos hecho. Si no, pecamos con nuestras manos, con nuestra actitud, pero pecamos con nuestra mente, pastor. Entonces debemos estar a cuentas con Dios para que cualquier momento que muramos, Dios, bueno, en su infinita misericordia, Él nos enviará. Nosotros vamos a dar cuentas al Señor. Todo lo malo o lo bueno que hayamos hecho, vamos a dar cuentas, pastor. Amén, perfecto, amén. Pues obviamente que eso es lo que sucede. ¿Alguien más que participe? Soñita. Pastor Pablito, como dijo Jesucristo que el amor es el mandamiento más importante. Sí, y realmente, porque si amamos al prójimo, bueno, pues automáticamente, como por ese amor mismo, nosotros vamos a hacerlo todo por ayudar cuando le vemos con necesidad. Realmente el amor es la base para que todo marche bien y para alinearnos al propósito de Dios. Eso, Pastor Pablito, y también de lo que dijo Lutero, o sea, la fe es súper importante. La fe en Jesucristo, en nuestro Salvador. Y eso, Pastor Pablito, y de lo que dijo Arminio, sí, es nuestra responsabilidad, o sea, nuestra responsabilidad no si estamos desalineados al propósito de Dios, no ponemos importancia a su palabra y damos más importancia a las cosas del mundo, más prioridad a las preocupaciones diarias, más que a Dios. Entonces, sí, pues vamos mal. O sea, tenemos que luchar para alinearnos al propósito de Dios y bueno, y confiar en Él, en su palabra y dejar a un lado lo que son las preocupaciones y eso, sino que más bien basarnos en la palabra de Dios y declarar sus promesas confiadamente, creyendo en su palabra que nunca nos falla. Eso, Pastor Pablito. Gracias, Anita. ¿Alguien más? Participen, por favor. ¿Algo que no esté claro? Si está claro, no. Es la conclusión, la gran conclusión. ¿Sí está claro? Sí, pastor, sí está claro. Ok. Entonces pongamos en práctica en nuestra vida. Pongamos en práctica. Y cuando concluyamos con las dos vías, entenderemos ahí cómo se ha ido bifurcando la doctrina. Cómo se ha ido bifurcando la doctrina en ese sentido.
¿ya? Y a veces por cuestiones, no, ves que por el tipo de bautismo yo soy otra doctrina y yo estoy hablando la gran verdad, cuando todos no aplican la gran verdad que Jesús dijo: amaos los unos a los otros como yo los he amado. Y el principio del respeto, de ser heterogéneos, porque Dios, si hubiera querido hacernos todos iguales, nos hubiera hecho de una sola forma para que le amemos y todo y ser autómatas, ¿no? Y como les decía, imagínense todos ser igualitos al Freddy, chusa, ¿no? O todos igualitos al Andrés, wow. Todos tenemos nuestra individualidad, somos seres individuales y Dios nos conoce a cada uno de nosotros, ¿sí? Y va a decir: ¿cómo va a ser posible que Dios conozca a 17, ¿cuánto estamos? A 8.000 millones de personajes en este mundo? Nos conoce y sabe de qué pata cogemos. Y la gran cuestión es que todos sean salvos. Y cuando vamos a la salvedad y vemos la condenación en relación de lo que dice Dios, de que el mayor anhelo que sean todos salvos. Y ahí nos vamos a entrar un poquito con la cuántica, ¿sí? Y comenzamos a analizar en relación de todas las decisiones que no hemos tomado, o las decisiones que hemos tomado. ¿Qué hubiera pasado si tomábamos el otro camino? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué me dice? Imaginémonos que Luisito jamás le conoció a la Yaquita. ¿Qué hubiera pasado? El Andrés jamás hubiera conocido a la Anita. ¿Qué hubiera pasado? ¿Sí? De pronto yo nunca le conocí a mi esposa. ¿Qué hubiera pasado? ¿Se han preguntado esto? ¿Se han preguntado esa probabilidad, esa situación? ¿Ya? Después les dejo con la inquietud. Les dejo la inquietud de que solo Dios pudo saber o sabe qué hubiera pasado si hubiéramos tomado A o B decisión, de donde se armó una serie de ramificaciones en relación de una sola decisión, ¿sí? Y a veces nos ponemos a pensar: ¿y si hubiera decidido esto? ¿Y si hubiera decidido lo otro? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Dios sabe. Y a veces nos guía por el camino correcto dentro de nuestra realidad. Porque si tomábamos el otro camino, nos enrumbábamos en otro tipo de realidad, ¿o no? De ahí viene todo lo que es relativo, ahí viene la teoría de probabilidades en relación de la cuántica, que dice que todo es una probabilidad y no todo es absoluto. Amén. ¿Algún reclamo al respecto? ¿Alguna censura? Quiero que participen. Parece que todos se han dormido y no han venido a recibir esta enseñanza. Nada más. Luisito. ¿No? Andresito. Parece que no está. Bueno. Pastor Pablito, Claro. en cuanto a lo que usted dijo que hubiera pasado si, por ejemplo, en mi caso, si no hubiese conocido a mi esposo, ¿qué hubiera pasado? Realmente yo siempre he preguntado eso. Y yo he dicho: ¿qué hubiera pasado si hubiese conocido a mi esposo y si no me hubiese casado y hubiera seguido lo que anhelaba mi corazón? Sí me he puesto a pensar en eso. Pero, o sea, realmente no sabemos qué hubiera pasado, solo Dios lo sabe. Dios sí sabe qué hubiera pasado. Y Dios permitió que usted no suceda, no haya pasado eso, porque de pronto, ¿dónde estaríamos? ¿Por qué? En relación de algunos teólogos y estudiosos y filósofos hacen referencia de que si en esta realidad nuestra escogimos las decisiones que nos han llevado a una redención, a un caminar bueno, un caminar no perfecto, pero bueno, en nuestro bienestar, implica que Dios permitió eso, ¿sí? Porque la otra razón de ser sería que nosotros nos condenemos.
¿sí? Nosotros nos condenemos, por eso en todas las realidades y millones de decisiones que no tomamos, en todas esas, nosotros nos condenábamos. ¿Sí? Y tomen en cuenta las decisiones que vamos a tomar de hoy en adelante, que no nos lleven a despeñarnos, que nos lleven a la redención, que es lo que buscamos, a la redención, a ser redimidos ante Dios en conciencia, ¿sí? En relación de nuestras decisiones, en relación de nuestras decisiones. Amén. ¿Alguien más? Pregunten. Una vez les gusta preguntar en pleno culto, ahí no deben preguntar, ahorita pregunten, ¿sí? Pregunten. ¿Quién más, pastor? Ya, perfecto. Sí. Pero en los cultos a sí les gusta preguntar, pero ahorita no preguntan. Hablen serio. Bueno, por favor, mi querida Yaquita, una oración para culminar. Amén. En especial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo precioso que hemos tenido compartir, Señor, con mis hermanos, junto con nuestros pastores. Te damos las gracias, Señor, porque cada enseñanza despierta en nosotros el conocimiento, a querer saber más, Señor, de tus verdades. Y ahí nos damos cuenta cuán bondadoso y grande eres tú, Señor, que has permitido que podamos tener este tipo de enseñanzas, de aprendizajes que llenan nuestro espíritu, que llenan nuestra alma, nuestra mente, y nos complementan, Señor. Te damos las gracias, Padre, por darnos tu luz, acción en todo tiempo. Gracias por tú no falles, que tú eres nuestra fortaleza. Dicho en nuestras almas, que tu palabra siempre, Señor, quede establecida en nuestro corazón, principalmente. Que nos haga, Señor, amarnos a nosotros mismos, poder amar al resto. Amén. Siempre vamos a estar protegidos y vamos a gracias por mi palabra y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que tengan un resto de semana muy bendecido y que Dios les guíe y les proteja en su caminar. Gracias por haberse conectado. No se olviden la próxima semana. Ya vamos a concluir este tema y vamos a entrar a otro tema más interesante, que es la historia de la Biblia, los libros apócrifos, los deuterocanónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos estaremos mirando la próxima semana. Amén, pastor. Gracias. Bendiciones.